ser hacker es simplemente una forma distinta de pensar. De hecho, históricamente viene de ahí, de pensar fuera de la caja, buscar una solución distinta a un problema. Podría estar hablando todo el día de tecnología, pero es que en realidad no es tanto tecnología la ciberseguridad, es también de personas, de procesos. Se dice mucho, ¿no? La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y en nuestro caso es el ser humano. Hay que concienciar, dar unas herramientas mínimas. Primero, gestiona tú, no tu informático, el tema de la ciberseguridad, porque primero es tu obligación como responsable de la empresa, eres tú el que tiene que velar, sobre todo en muchas de las regulaciones que están saliendo. Al calor de los ciberataques se ha apuntado mucha gente al carro que no tiene ni idea, y no hay nada peor que tener una falsa sensación de seguridad. Es verdad que mucha gente lo ve como un gasto, no como una inversión, pero realmente tenemos que parar a pensar un poco que todo lo que hacemos, y ya no solo en el trabajo, sino también en nuestras vidas, está digitalizado. La irrupción, el tsunami de aplicaciones ha llegado. Hola innovador, hoy hablaremos de ciberseguridad, estaremos con Antonio Fernández, él es experto en ciberseguridad, trabaja actualmente en una gran multinacional, además de ser docente y también divulgador, le encanta también comunicar y poder explicar a través de su canal de YouTube temas relacionados con la ciberseguridad, con la arquitectura de sistemas. Aunque ya hemos tenido diferentes charlas en talleres y congresos, creo que es un tema vital, de esas cosas que tenemos que tener siempre encima de la mesa, porque parece que no te van a tocar, ¿verdad? Parece que nunca van a pasar por tu empresa hasta que te toca, y las consecuencias pueden ser muy importantes. Por eso la parte que queremos hacer también de concienciación. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Para aquellos que no te conozcan, ¿cómo te presentarías? Antonio Fernández, divulgador y hacker. Eso de hacker, hay gente que no le gusta, ¿no? Lo de la palabra hacker. Pero Suena un poco mal, ¿no? eso es por culpa de los medios de comunicación tradicional y en parte por Hollywood, por varias cosas. Ser hacker es simplemente pues, una forma distinta de pensar. De hecho, históricamente viene de ahí, de pensar fuera de la caja, de buscar una solución distinta a un problema que la solución establecida no nos gusta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que hackers pues, hay seguramente en despachos, seguramente médicos, seguramente abogados. Es una forma distinta de pensar. ¿Qué pasa? Que es más amarillista y más sensacionalista, pues un hacker ha entrado. Queda bien la palabra. Entonces los medios de comunicación confunden la palabra hacker con ciberdelincuente, que es alguien que hace el mal, un delito, pero en el ámbito ciber. Los confunde, y yo creo que es un poco más por marketing que por otra cosa. Y Hollywood, si te fijas, es muy curioso, porque un informático es un nerd con gafas de pasta y esparadrapo en el centro, y de repente el hacker es un triunfador que va en monopatín y triunfa en la vida. ¿En qué momento se ha pasado el informático a hacker y a cambio de vida? También los expertos en ciberseguridad no usamos el ratón, según Hollywood, solo tecleamos. Pues no, se usa el ratón. Entonces sí que hubo movimientos, por ejemplo en la RAE, en el diccionario, pues solo venía delincuente informático, pirata informático, creo que era la terminología que utilizaban, y gracias a movimientos, sobre todo gracias al trabajo de Chema Alonso, hace ya unos años pues se puso persona con especiales conocimientos en seguridad informática, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se puede decir hacker, y hay que bueno, pues quitar el mito o el mal concepto que hay alrededor de la palabra, y bueno, pues por eso digo hacker, tanto yo como otros compañeros. A veces escuchamos esa frase de poco pasa, poco pasa. Y estoy totalmente de acuerdo. Dios, porque Dios no quiere. No sé si es Dios, energía, llámalo X, pero he visto cosas en sitios que a más de uno le asustaría. Si tuviésemos que entender cómo debería ser la estructura mínima o ser consciente, ¿qué nos recomendarías? Porque yo creo que ya estamos viendo, ¿no?, en grandes multinacionales que, aunque tienen a los mejores equipos, aún así salen a veces en los medios de comunicación que les han entrado casi hasta la cocina, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de empresas que tenemos los recursos que tenemos, el tiempo que tenemos y que tenemos hasta la posibilidad de hacer las cosas lo mejor que podemos, ¿qué recomendación darías? O me gustaría un poco que a través de esta charla fuésemos entendiendo algunos conceptos que para ti son tu día a día, pero que para los demás quizás nos puedas dar un poquito de luz. Bueno, pues
Para empezar, te diría primero ponerte en manos de alguien que sepa. No, no el que te hace las webs tiene forzosamente, que igual sí, que saber de ciberseguridad. Hay gente especializada en este campo, que es un campo muy concreto. Lo comentábamos antes entre bambalinas. Es un poco el rollo de cuando te partes un brazo, puedes ir al médico de cabecera, algo sabrá del brazo roto, pero tú tienes que ir a un traumatólogo. Y así en cualquier especialidad de cualquier profesión. Así que sí que hay boutiques especializadas en ciber. No tenemos por qué forzosamente recurrir a las Big Four cuando, vale, pues no tenemos la necesidad absoluta. Es de la misma manera que la gente que te intenta vender un Lamborghini cuando realmente tú para tu trabajo necesitas un Seat Ibiza y con eso te va bien. Pues esto sería un poco igual. Tenemos que ver en qué punto estamos. Esto te pueden ayudar pues, compañeros del sector que especializados. Primero hacer una foto de cómo estás y priorizar los siguientes pasos. No todo es súper necesario. No vas a meter un sistema de inteligencia artificial que mapee amenazas cuando ni siquiera tienes una política de clave segura. Las claves, primero hay que tenerlas, que hay mucha gente que no pone usuario y password para acceder al equipo, le estás abriendo las puertas a todo el mundo, pues empezar por ahí. Pues lo más sencillo, se hace una hoja de ruta y cada uno la va adoptando como quiera. Es verdad que mucha gente lo ve como un gasto, no como una inversión, pero realmente tenemos que parar a pensar un poco que eh, todo lo que hacemos, y ya no solo en el trabajo, sino también en nuestras vidas, está digitalizado. Todos tenemos, porque hay mucha gente que dice, yo para qué quiero esto si yo no tengo nada que ocultar. Eh, Animo a todo el mundo que haga un ejercicio de reflexión y que piense si en su móvil no hay algo que no le gustaría que otra persona conociera. Todo seguro. Y no estoy hablando del teléfono de Villarejo, ¿vale? Estoy hablando de los nuestros, que seguro que una foto, un mensaje, hay algo que no quieres que sepa la gente. Y ya no es porque no lo sepa la gente, es porque la privacidad tendría que ser algo que tengamos asumido como muy importante porque forma parte de nuestra privacidad, de nuestro ámbito íntimo y no lo tiene por qué saber ni grandes empresas ni ciberdelincuentes. Así que, bueno, tener unos conceptos primero de qué queremos proteger y luego ver cómo podemos protegerlos. Y te digo, está todo digitalizado porque la mercería Pepi de la esquina de tu calle pues va a tener que enviar las facturas de algún modo. Ya no usan Excel, ¿no? Pues usan un programa en la nube, muy conocido por todos para hacer facturación, y ahora tenemos, no lo voy a llamar problema, llamémoslo reto de Verifactu, entonces ya está, no te queda otra que estar digitalizado. ¿Y si no puedes presentar la trimestral? Y si no, claro, pues Hacienda le va a dar igual y te va a cobrar. Entonces tenemos que pensar que eso es importante. Imagínate que manejas otro tipo de información en tu compañía con la que realmente haces el negocio. Pues si te lo roban, que es algo muy común, ¿eh? El robo el secuestro y luego extorsión para recuperar tus contenidos. De hecho, uno de los principales problemas, no solo para los pequeños, sino también para los grandes. Que para los grandes hay actores que hacen un estudio, saben que puedes pagar, hasta cuándo puedes pagar, y se dedican a los grandes. Pero hay otros que son menos especializados y van a por la pyme o a por el autónomo directamente, les da igual. Ellos ven pasta. ¿Cómo es el día a día de una persona que se dedique a la ciberseguridad en una empresa, por ejemplo, en tu caso? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Tienes como unos checklist específicos de tengo que ver que...? Hay un objetivo, que es no ser vulnerado, ¿vale? Y que todas las cosas funcionen. Ese sería un poco el objetivo, la función principal. Sí, y también tener los planes de... Porque Contingencia. claro, no todos son hackers rusos que te van a atacar. A veces hay fallos humanos, tienes que tener un plan de contingencia para tener una continuidad de este negocio. Entonces es buscar todo eso. En mi caso concreto, a mí que me gusta la fiesta, no solo tenemos sistemas tradicionales de TI, lo que podemos tener en cualquier despacho, nosotros allí también tenemos fábricas y es un mundo totalmente distinto, un enfoque totalmente distinto. Entonces, bueno, pues hay muchos frentes, hay muchas personas y por un lado proteges el negocio, claro, pero también estás protegiendo que estas personas por un ciberataque o por un fallo dejen de tener trabajo, porque si la empresa no genera, igual hay un ERE. Entonces también está la responsabilidad de 3.000 y pico familias, que son los empleados,
que cuentan con llegar a fin de mes, pues parte de tu responsabilidad. En los checklists, a ver, no hay como tal, pero sí que tenemos telemetría, información de toda la tecnología que tenemos y a ver, no tenemos que ver paquete a paquete de la red. Tenemos software que nos indica, mírate esto, mírate lo otro. Pero vamos, en este caso, pues sí, tenemos EDR, que es como se llaman a los antivirus con estenoides que se usan hoy en día en el ámbito corporativo. Tenemos eh, programas que SOC, que es el Security Operations Center. Hay gente, una compañía que tenemos subcontratada, que ven todas las alertas para descartar falsos positivos, etcétera, etcétera. Bueno, te podría estar hablando todo el día de tecnología, pero es que en realidad no es tanto tecnología la ciberseguridad, es también de personas, de procesos y odio esta frase que se dice mucho, ¿no? La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y en nuestro caso es el ser humano. El ser humano con el día a día, a ti te están pagando por hacer un trabajo, tú no tienes tiempo para ver si ese mail que recibiste, bueno, pues hay que concienciar. Hay que concienciar, dar unas herramientas mínimas, que luego tienes tú tus tecnologías que hacen que lleguen muy pocas, pero pueden llegar, pues para que la gente detecte estos peligros en el ámbito, pues en este caso corporativo, pero bueno, esto te lo llevas a casa también. Os repito, todos nosotros estamos digitalizados. A todos nos llega un SMS de la DGT que a lo que te vas a robar contraseñas, vale, pues hay que detectarlos. Hay trucos muy sencillos, ¿eh? No todo es súper complicado de la NASA. Mi recomendación, si te llega un SMS, ignóralo. Los SMS ya no existen. Tómatelo así. Cualquier banco o entidad la puedes consultar con tu certificado digital a través de Carpeta Ciudadana o del portal que tengan. Ya está. Tú no tienes que ir a través de un SMS. Uno de los fraudes que nos pasa mucho en todas las empresas es que alguien te envía una factura falsa para un cambio de IBAN, por ejemplo, para hacer el siguiente ingreso. ¿Cómo se puede parar eso? Bueno, pues no te llegan todos los días. No sé qué negocio todos los días te cambian la cuenta para pagar. Yo creo que ninguno. Entonces, como pasa un poco, mira qué fácil. Es coger el teléfono que tú tengas en el CRM y llamar. Es verdad que tú me has pedido un cambio de cuenta. La mayoría de las veces es no. Entonces, ahí también estás avisando a tu proveedor o a tu cliente de, pues mira, míratelo porque igual estás vulnerado. Eso pasa todos los días. Pues es sencillo. Y en el ámbito familiar, que pasa mucho lo de mamá, he perdido el móvil, hazme un bizum. Recomendación, que es palabra clave, ¿sabes? Dime que eres tú, zapatilla amarilla, y ya está. El delincuente no se va a saber eso. Hombre, podría llegar a saberlo, pero ahí ya entraríamos en secuestro express y sería más grave. Pero eso, hay procesitos que se pueden hacer con cosas sencillas y no tenemos por qué gastarnos millonadas en hacernos más seguros. Y un poquito de pensamiento crítico, fijarse en las cosas, que yo entiendo que en el día a día, si estás estresado, o sea, cuesta más, pero Me gustaría profundizar en el tema de los antivirus. ¿Cómo funciona realmente eso? Cuando yo compro un antivirus, lo que estoy comprando son como librerías que ya saben más o menos cómo funcionan esos. Es decir, me gustaría que nos explicases un poquito cómo funcionan esos software y qué recomendación a la hora de elegir un buen software de antivirus. el antivirus tradicional lo que hacía es tener firmas, que es un poco lo que estás diciendo. Tiene este virus, si haces una operación matemática, te da estos datos. Es lo que veía. Entonces, si veía esa firma, te decía, tienes, vale, han evolucionado también los malware. Y ahora lo que hacen es, ven toda la vida de un proceso. Por ejemplo, tú te bajas un archivo de Word, cuando lo abres, hay una macro oculta que ejecuta un PowerShell, que es una línea de comando de Windows. Vale, pues él no ve las cosas por separado, los ve como una ejecución. Y ahí hay unos comportamientos anómalos que se detectan con entrenamiento de Machine Learning, tipo de inteligencia artificial, antes de la generativa, antes de ChatGPT. Y se entrenan estos algoritmos, no, se entrenan estos Machine Learning para que hagan un algoritmo que detecte estos comportamientos anómalos. Entonces, se junta todo y tienes un EDR, que lo puedes extender porque lo envían a la base de conocimientos de la empresa y ahí pues te hacen un análisis. Pues, igual esto me lo salté. Eso genera más conocimiento y van enriqueciendo pues, estos EDRs. Recomendación para empresa, pues ten un EDR. Si no tienes nada, ten algo. Me da igual. Pídate un antivirus gratis. Pero por lo menos
no son la panacea. Y tampoco pagar más significa que sea panacea. Bueno, lo que tú dices, evaluar un poco el mercado y ver con el que te puedas quedar. Pero ¿hoy los antivirus son tan eficaces como pensamos o realmente es fácil engañar a los antivirus? Si sabes, es relativamente sencillo, si sabes, engañarlos. Pero en general, yo te diría, me tiro a la piscina, ¿sabes? Pero un 80% de las cosas, las básicas, te las va a coger. Hablando de lo de saltarse, sí, se puede hacer un malware, un virus, para saltarse un antivirus concreto, ¿vale? Y eso lo utilizan muchos de los malos. Si tú pones información, para que veas cómo es el ser humano, tú haces una oferta de trabajo para un informático y dices, tiene que saber de estas tecnologías, ¿vale? Tú lo has puesto en LinkedIn, bueno, pues al malo ya se lo estás dando, en InfoJobs. Vale, solo me tengo que saltar, no voy a hablar mal de ningún antivirus. El virus, o sea, el antivirus X, pues tú solo lo tienes que trabajar para ese antivirus y ya sabes que ahí entras. Ahí hay un problema con la ley de transparencia en las administraciones públicas que están obligados a poner. Entonces las administraciones públicas están un poco más expuestas. Es verdad que ahora se está poniendo esa información de manera pública, pero detrás de un certificado digital, es una barrerita más, y ya está. Pero tener antivirus hay que tener. Hay que tener porque si no es una locura. De cualquier cosa te va a entrar y bueno, a veces nos bajamos cosas que no nos deberíamos bajar en entornos que están poco controlados. Y mira, hay un caso, para que veas, en un administrador de sistemas, que algo se presupone que tiene que saber de informática, ¿no? Que trabajaba en un exchange de criptomonedas. Se bajó Endgame, la película de Pirata. Y no era una película, era un ejecutable. No sería muy buena en estado de sistemas. Tuvieron tal fortuna los malos que estaban en un exchange de criptos, os robaron todo. Los pillaron, Guardia Civil, porque eran muy listos para una cosa, pero muy tontos para otra. Era post-pandemia, en este caso, y luego cuando te roban criptos, pues las van moviendo de carteras para que sea mucho más difícil el seguimiento. Entonces alguien de Guardia Civil pues, estuvo mirando y una de las cuentas había recibido un ingreso, aparte de por este ataque, de una agencia de viajes. Entonces fueron a la agencia de viajes, pues eso está registrado. Y en las opciones de cuando perdías un vuelo por el tema pandémico, pues te daban varias opciones, a la tarjeta, transferencia o en cripto. Pues el tío dijo, pues en cripto. Al estar dentro de toda la línea y tal, cayó todo el grupo, no recuperaron todo el dinero. Pero para que veas que bajar de una cosa random, al final, pues provocas mucho daño. Y dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿cuáles son los casos más habituales a la hora de dejar esas puertas abiertas o por dónde suelen entrar o cuáles son las formas en las que ahora mismo atacan? No suele cambiar mucho. Suele ser un correo que te engaña, o un SMS, pues suele ser por correo, lo que llamamos phishing, que puede ser un phishing muy específico que te está contando datos que en teoría poca gente tendría que saber y tú picas, ahí compartes tú, por ejemplo, tu usuario y tu password y ya estás. Y otro es en servicios expuestos que tengas de cara a Internet. Es más fácil tener el escritorio remoto publicado aquí y entonces ya, pero vuelvo a lo de antes. Mala gestión de contraseñas, igual no actualizaste tu Windows, entonces estás exponiendo una puerta directa de entrada a tu compañía. Pero básicamente son estas malas prácticas o de usuarios mal concienciados o de querer hacer las cosas muy rápidas y muy fáciles y están a la que saltan. Fíjate, acabas de introducir una cosa que nunca la había pensado desde un punto de vista de la ciberseguridad, que no solemos tener siempre actualizados los sistemas operativos. Por ejemplo, tengo compañeros que a lo mejor están todavía con el Windows Server en el servidor del año Catapum y digo, ¿por qué no lo actualizas? ¿No? Si funciona bien. Pero es verdad que esas actualizaciones ya también traen sistemas a nivel de ciberseguridad, ¿no? Las más recientes. Lo que pasa es que cualquier software que está hecho por un humano al final, aunque lo haga luego Cloud de Anthropic o ChatGPT, ¿vale? Pero hay un humano que lo revisa. Cualquier línea de código es susceptible de, haber un error de programación y que eso haga un fallo. Y constantemente salen actualizaciones para parchear, para solventar estos fallos. Y no te podría decir el número exacto al año, pero igual 20.000, 30.000 fallos de softwares distintos que salen
ahí están, abren puertas que antes no existían. Si tú no actualizas en 5 años, estás acumulando todo esto. Eh, si tú no actualizas el móvil, pues la pregunta suele ser, ¿es más seguro Android o iOS? Si uno no está actualizado y el otro está actualizado, yo apostaría por el que está actualizado. Y sé que muchos van a decir, ya, pero me va más lento. Ya, pero eso no es culpa de la ciberseguridad, es por culpa de la obsolescencia programada que te mete el productor. Pero sí, hay que actualizar el móvil, el router, los routers que tenemos tienen un software dentro, tienen un sistema operativo, eso hay que actualizarlo. También salen fallos para cacharritos que tenemos en casa Claro, conectados. yo creo que eso no lo actualiza nadie, ¿no? Los Pues hay que hacerlo. routers. Hay que hacerlo. Hay que estar atento. Tú tienes que tener... Porque eso trae un software también que hay que actualizar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todo. Salen fallos para todo lo que sea que haya tenido algo de programación, que es todo. Pueden salir fallos. De hecho, y fallos, cuidado, que salen fallos que conocemos porque se publican, hay organizaciones, ¿no?, donde dicen, hay este fallo y con este parche lo solucionas. Vale, pero hay algunos que no los conoce ni la empresa que gestiona ese software. El claro ejemplo, Pegasus se ha aprovechado de un fallo que llamamos de día cero, que no lo conoce nadie, y del eMessenger de iOS. Entonces, y ese fallo no es parcheable porque no se conoce. Podemos hacer otras cosas. Ten en cuenta que con este fallo es lo que le costó el divorcio a Jeff Bezos, que le entraron en el móvil y le intentaron extorsionar, dijo, da igual, tengo pasta de sobra para internet. y si a Jeff Bezos, el jefe de Amazon, que no tendrá él profesiones, le hackean, imagínate. Al resto, ¿no? Lo que pasa es que él tiene pasta y a él igual es más fácil intentar extorsionarle, pero al resto también. He escuchado en alguna ocasión como que antes te hackeaban, te jodían todo el sistema y te pedían recompensa. Y ahora es que te pueden estar hackeando durante muchos años y no les interesa que te enteres porque a lo mejor están recibiendo información, ¿no? Que no siempre es por un tema de extorsión, ¿no? No, no siempre. De hecho, yo diría que hay tantas motivaciones como personas, pero las podríamos poner en tres verticales, ¿no? Una que sería el hacktivismo, te puede tocar un ataque por que defienden una idea política o social, es una forma que existe y yo no le daría tampoco mucha importancia porque no es lo que más vemos, aunque sí hubo casos de, bueno, cuando defendimos a Ucrania, pues diversos actores prorrusos pues atacaron habitualmente con denegación de servicios, es decir, tumbándote la web a muchas empresas y instituciones españolas. Pero bueno, tan por un lado. Por el otro lado, tendríamos en el otro aspecto pues los estados-nación, los estados soberanos también atacan a otros países y a otras empresas para lo que precisamente dices tú. Yo no te quiero fastidiar, pero como sé que trabajas, imagínate, con el Ministerio de Defensa, me voy a quedar aquí y me voy a chupar todo y luego ya con mi inteligencia pues voy a sacar lo que quiero. Es más, ahí surge una cosa con la cuántica de todo esto que es, vale, pues igual llegas a un sitio, llegan ellos y está cifrado, ¿no? O tú no tienes acceso a esos datos. Lo que están haciendo es, yo te los robo igual y ya con la computación cuántica, cuando lo puedas reventar, ya veré lo que hay ahí. Pero eso es gente, estos son países, que conste que te puede tocar, por lo que te digo, trabajas, estás en la cadena de suministro de alguien que les interesa y te fastidian. Y les da igual, tú y todos los tuyos. Y esto nadie hace nada, básicamente, porque todos los países hacen esto. Y tú puedes creer que no, España no lo hace. Pues supuestamente se encontró un malware en Marruecos, en muchos equipos del gobierno y de allí, que cuando le abrían las tripas estaba en español. Así que presupone la gente que es una ciberarma nuestra, producto made in Spain. Así que para que veas, hasta España está metido en esto del espionaje, por decirlo de manera internacional. Que antes enviabas a gente, ahora desde tu casa puedes hacerlo. Y por último, la que más preocupa son los fraudes y sobre todo esto del secuestro de datos, que son mafias que ya igual o no, se dedicaban a otras verticales de negocio y vieron que en el cibercrimen pues hay menos riesgo, es más difícil pillar y se gana mucho dinero. De hecho, según informes, el cibercrimen a nivel global ya mueve más que drogas y armas juntos. Si ya te crees que sacan dinero con drogas, pues imagínate lo que estarán sacando con cibercrimen.
Entonces, esta gente lo que hace es ransomware, sobre todo, ¿no? Que es ese secuestro de datos del que hablamos, que tiene varios niveles, ¿no? Antes solo te lo cifraban y te pedían pasta. La cuestión es que se dieron cuenta que mucha gente hacía algo bien y tenía copias de seguridad. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, primero me los llevo, luego te los cifro, que los recuperas, te los publico, págame porque no los publique. Y aún así había gente que da igual. Algo que hicieron, es una empresa, no nos olvidemos, no son 4 chavalillos en su casa. Tienen un equipo que mina un poco los datos que tiene y igual con tus datos sí que encuentras formas de atacar o hacer cosas a clientes y proveedores, por ejemplo, es otra cosa. Y la última que tienen, que esta ya es hacer el mal por hacer el mal, te da igual todo, ¿no? Y lo que se han dado cuenta es que hay muchas normativas, regulaciones, leyes en países, averiguan de qué países y muchas te meten multas por no tener tus cosas ciberseguras o por no notificar los incidentes, que ahora con la entrada de la NIS2, que si luego Sí. quieres hablamos, es obligatorio en determinados casos, pues de oficio ellos ya se lo dicen a la Agencia Española de Protección de Datos, a quien sea, para que te metan la multa. Yo no cobro, pero tú pagas. y esto está a la orden del día. Luego, hay no sé, hay mucha gente que dice, bueno, pero son ciberdelincuentes y claro, ¿a ti quién te garantiza? Hombre, es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio, tú pagas, que puedes negociar, tienen chats, algunos incluso tienen call centers donde puedes llamar, pocos, pero bueno, habitualmente es por chat. Tú pagas y te devuelven, te dan una clave para descifrar todo. Ahora bien, entras en la lista de clientes VIP. Tú ya pagas. Entonces, de la misma manera que te encontraron un hueco para entrar y que no te sorprenda que en 3 meses encuentran otro y a pasar por caja otra vez, Porque eres de los que pagas. porque eres de los que pagas. La cuestión es que si tienes una empresa de 50 personas, que yo lo veo así, ¿no? 50 familias que dependen de que el negocio funcione y tu única opción es pagar, pues tendrás que pagar. Otra cosa es que pagues y te dé igual y no pongas luego remedio a lo que han utilizado para hackearte. Ahí ya estaremos entrando en que es un poco dejado. Imagínate que detrás de esa mafia que te ha pedido el secuestro está Daesh o ISIS. Igual está patrocinando el terrorismo. Entonces, es peliagudo, pero no te voy a decir al 100%, pero hay un porcentaje alto que si pagas, que te devuelvan las cosas. Pero al final, a la conclusión a la que llego es que tiene que haber una parte de ese informático barra persona que esté en ciberseguridad, barra consultor, que tiene que velar para que dentro de los sistemas, tal como están montados, pues intentar poner los muros, ¿no?, correspondientes. Y luego hay otra parte de concienciación al equipo, ¿no? Lo que hablabas del tema de los emails. Yo creo que todos, ¿no? Al final tenemos externalizados en alguna empresa esa parte del informático que nos pone los antivirus, nos pone el firewall, nos pone la posibilidad de cuando entremos en remoto, ¿no?, con el teletrabajo, pues entrar con algún tipo SonyWall o algo similar, con usuario, contraseña. Es decir, que yo creo que más o menos hay una gran concienciación. Siempre va a haber gente que vaya un poco al límite, pero bueno, yo creo que más o menos, siendo un poco responsable. Estaba pensando, según hablaba contigo, lo interesante que es que a lo mejor cada 2 o 3 meses enviar un email a toda la organización diciendo, chicos, no os relajéis, o alguna noticia, ¿no?, para que ellos se conciencien, en plan como comunicación, plan de comunicación interno, cada 2 o 3 meses enviarlo a ese grupo de Slack o a ese grupo de Teams a nivel de concienciación. Pero donde me surge la duda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir a mi informático para que haga todavía más, hacer algún tipo de auditoría? ¿Se pueden contratar también a gente que intente reventarnos el servidor o a empresas externas para ¿Esas cosas existen? ¿Se puede hacer como una especie de auditoría? Primero, gestiona tú, no tu informático, el tema de la ciberseguridad. Yo separaría mucho lo que es la gestión del día a día con la gestión de la ciberseguridad. No siempre es necesario, pero yo lo haría porque primero es tu obligación como responsable de la empresa, eres tú el que tiene que velar, sobre todo en muchas de las regulaciones que están saliendo. Es responsabilidad de la dirección. Entonces, hazlo tú y muchas veces te digo, ¿por qué no al informático? No le puede pasar a todo el mundo, pero existen los egos. Tienen miedo que venga alguien de fuera y diga, has hecho mal tu trabajo. Tienen miedo de perder el puesto. Cuando realmente, cuando contratas a un externo, a una empresa
externa para que te diga las mejoras, o por ejemplo, lo que has dicho tú, ¿no? Que un ejercicio de pentesting, que sería lo más básico, ¿no? Que es alguien emula ser un adversario y te va a ver los fallos que tienes en la web, o te va a intentar en ejercicios más completos engañarte por el correo, que piques no sé qué, y entonces entrar. Eso no es para sacar los colores a informáticos. Mira, se ha descubierto esto muchas veces al DTI, le desbloquea igual hasta inversiones para su área, porque, claro, no pasa nada hasta que pasa. Y la ciberseguridad es muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero si lo haces bien, parece que no haces nada. y si lo haces mal, pues se entera todo el mundo. Entonces, de esta manera también, bueno, se puede proponer un plan de mejora ayudado con los externos para el equipo técnico. También hay ejercicios de concienciación, o sea, hay empresas externas que te hacen todo esto. Y no solo te lo hacen, sino te pueden proponer. De hecho, yo mismo, ahora es el tiempo del spam, en curso de ciberseguridad.com lo que tengo es pues, una formación básica para managers, es decir, aterrizada para que lo entienda todo el mundo, porque muchas veces nos perdemos en terminología compleja que no todo el mundo tiene que saber. Es que no tiene que saber, ni sabe ni tiene que saber. Pero bueno, es entender un poco en qué Buenas prácticas, ¿no? Sí, buenas prácticas, pero también entender un poco lo que lo que te pueden venir a explicar, por ejemplo, un proveedor de tecnología, porque muchas veces al calor de los ciberataques se ha apuntado mucha gente al carro que no tiene ni idea y lo que te vende es con esto ya lo tienes 100% seguro. Y muchas veces te están mintiendo a la cara, ¿sabes? Y no hay nada peor que tener una falsa sensación de seguridad. Que yo lo reacciono mucho, por ejemplo, en estos cursos de 3 horas de defensa personal, sobre todo defensa personal femenina. Y viene el tío y le haces esto y Sí, claro. tú vas seguro y si el tío pesa 120 kilos y tú 50, no. Seas tía, seas tío, no es posible. Entonces, lo que te está haciendo es que en lugar de salir corriendo, digas, me da igual, y te quedes. Y no te tienes que quedar. Pues esto es lo mismo. Igual relajas un poco tu respuesta, por ejemplo, mail sospechoso, porque dices, vale, si total tengo esto que me vendió fulanito que es súper seguro, y ya no, bueno, pues también para detectar cuando te la están intentando colar, tienes que saber un poco, al menos que te suene, para hacer las preguntas, las justas que tengas que hacer. Además de eso, en el curso, pues durante el año que dura la suscripción, he notado que falta asesoría, que no consultoría, consultores hay muchos, pero asesoría un poco de un mundo tan complejo de quién es un pirata en el sector, cuál es el Seat Ibiza o el Lamborghini que necesitas, etc. No, va incluido. Sí existe este tipo de cosas, yo lo hago desde aquí y luego buscar en boutiques. Yo mi recomendación siempre es pregunta, no busques en Google, pregunta a compañeros, pregunta aquí y que tenéis los contactos y conocéis a la gente. Y la ciberseguridad es mucho del boca a boca y de la confianza. ¿Me hablabas de I2 de la Unión Europea? De NIS 2. NIS. Sí, A ver, deletréamelo. NIS. NIS. Sí. Y luego el número 2. 2. Vale. Porque ¿Esto qué es? existía la 1. Europa se dio cuenta que la gente le daba un poco igual la ciberseguridad. Entonces, que le dé igual a la gente, vale, pero que le dé igual a las infraestructuras críticas de los estados, pues le preocupaba. Entonces, hizo una primera directiva en la que sectores importantes, bueno, estratégicos más bien, pues, ¿cómo se dice? Energía, banca, se tuviesen unos mínimos para garantizar, por ejemplo, injerencias externas, que es de lo que más miedo tenía Europa. Vale, más o menos lo hicieron. De hecho, el sector banca tiene regulaciones por un tubo. Entonces, más o menos estaban preparados, pero se dan cuenta que igual deberíamos amplificar, ¿no? E ir a otros sectores. Y en esta NIS 2, que ya es de obligado cumplimiento en Europa, lo que pasa es que aquí en España estamos esperando a la transposición del gobierno, que bueno, por lo que sea, vamos lentos. No es la única
que aún no está transpuesta, pero bueno. Y ahí definirá un poco más cuáles son los sectores que se ven aplicados. Pero el problema radica que, bueno, en la transposición lo veremos, ¿no? Que es que no va a ser solo a los sectores o a empresas de X tamaño de facturación, sino a la gente que está en la cadena de suministro. Entonces, lo que nos podemos encontrar es que el día de mañana, como se le exige a una de estas empresas, por ejemplo, gestión de residuos entra, es uno de los sectores que van a entrar como importantes. Imagínate que tú trabajas para una empresa de gestión de residuos. Ellos van a tener que pasar todas estas cosas y van a hacer, están obligados, un chequeo de proveedores. Y en el chequeo de proveedores tú vas a tener que decir qué tienes. Si no tienes nada, no puedes trabajar. Está. Tienes X tiempo para ponerte al día. Entonces, es de estas cosas que... Pero es posible, a quien nos está escuchando ahora a lo mejor está un poco perdido. Sí. ¿Qué es realmente el NIS2? Te propone unas acciones a hacer, pero no te dice cuáles. Es muy europeo esto. Tú tienes que tener esto. Pero a nivel de ciberseguridad. Ciberseguridad. Por Seguridad ejemplo, de la información. algún ejemplo. Si tienes un incidente, tienes X horas para comentarlo a quien tengas que comentarlo. Entonces, para hacer una notificación de incidente, tendrás que tener cosas para saber que lo has tenido. Entonces, mucha gente no tiene nada de esto. Como luego surja algún problema derivado a que tú no has notificado esto y te van a ir a, creo que es no me hagas mucho caso, el 4% de la facturación global, de no beneficios, facturación. Luego también incluyen como inhabilitación de los directivos. Tienen varias acciones de castigo y van a por la alta dirección en este caso. Entonces, claro, imagínate, tú eres alto directivo de una empresa eléctrica. Me da igual. Yo no voy a poner mi cargo en riesgo porque tú no hayas instalado. O sea, prefiero no trabajar contigo y trabajar con otro. Entonces, yo lo que veo es una fagocitación por parte de los grandes para asumir algunos de estos trabajos. Entonces, cuanto antes respondamos a unos mínimos, pues tampoco tienes que ser el Pentágono, ¿vale? Tienes que responder a esos mínimos que dicen NIS2, pues antes podrás seguir trabajando. Y esto es ya. Entonces, lo que entiendo es que nos van a poner unos protocolos que todos vamos a tener que tener para poder trabajar. Por ejemplo, como tú decías, ¿no? Si tú trabajas para una grande, esta grande ya te va a obligar a que cumplas esos protocolos. Todo tiene que ver con la ciberseguridad, porque al final lo que veo es que entienden que la ciberseguridad no es cuestión solo del grande, sino también de todos los que van detrás, porque al final somos como un equipo, ¿no? Esto es como cuando a nivel laboral decían, vale, usted subcontrata, pero si el que está debajo es un pirata, te voy a hacer responsable a ti, por eso tienes que pedir un certificado de subcontrata, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras que se hacían, normalmente las obras públicas, donde el grande, una CS se quedaba con el proyecto, luego lo subcontrataba, el otro lo subcontrataba y decir, oye, aquí todos somos responsables del mismo proyecto, ¿no? Porque si no, el de arriba dice, no, yo he cobrado, yo todo bien, el que está abajo, no, oye, mira, vamos a organizar esto. Este tipo de prácticas se ve que era bastante común en toda Europa, no era cosa nuestra, pero sí es para parar este tipo de cosas. Y ya no es tanto para buscar el culpable, sino de, mira, pues si no vas por las buenas, tendrás que ir por las malas. ¿Quieres trabajar? Ponte al día y lleva una gestión de todo esto. Todo también dependerá de lo que te exija cada uno de estos grandes. Habrá gente... Hay dos clasificaciones, ¿no? Críticas, si tú trabajas, pues... Para una central nuclear, lo que te van a pedir es distinto que si trabajas para una de gestión de residuos, pero que te lo van a pedir seguro. Luego se habla de las multas. Y hay mucha gente que dice, nada, eso no va a ir a ningún lado. Sí va a ir porque es recaudatorio. ¿Cómo no va a ir? Ese dinero se lo queda alguien. Entonces, y en un país como España, que la base, la gente me criticará, ¿no? Pero yo creo que la base de nuestra economía es el autónomo y la pyme, ¿sabes? Y ya está. Que me lleve lo contrario. Y este tipo de cosas, si no se toman a tiempo, nos ponen en riesgo porque vamos a perder toda la base. Pero ya existe una norma ISO, ¿no? Para la ciberseguridad. No es obligatoria. No es obligatoria. No, la norma ISO es tan fácil como decir, oye, hay que cumplir esta norma ISO. No se quiere mojar, pero sí que va a hacer una ISO, por ejemplo, te cubriría gran parte. Pero te quiero decir, la ISO es un papel que... Que si lo pagas te lo dan, ¿no? No que si lo pagas, pero es, como dice mi colega Román, no es cumplimiento, es cumplo y miento. Tú puedes
es falsa seguridad. Tú puedes pasar si te pones bien la ISO, pero eso en realidad no estás siendo más seguro. Estás teniendo unas buenas prácticas de seguridad de la información. Entonces, guay, está bien. Eso a la hora de presentar un papel es un poco como la titulitis en España. En el máster no aprendí nada, pero tengo un máster, ¿sabes? Pum. Pues es un poco eso. Eso tiene que ir acompañado de cosas reales. De que si te van a fastidiar, si tienes un papel que es precioso y que tienes que luchar porque la gente haga un plan de mejora y haga las cosas como se han escrito y hacer evidencias de todo lo que tienes, muy importante las evidencias, todo el mundo ISO, pero luego aparte tienes que tener una gestión de verdad de la ciberseguridad, no solo de la seguridad de la información. Y bueno, para eso necesitas no solo tecnología, sino también gente con su know-how y que te ayude. Vamos a unir todo esto de la ciberseguridad al tema de la inteligencia artificial, porque hace ya aproximadamente un año que yo digo que a nivel empresarial es aproximadamente en septiembre del año pasado cuando empezó a ver ya las empresas. El tsunami, todo el mundo quiere intentando poner el Copilot o el ChatGPT al equipo, intentar ponerla de pago, porque nos daba como más garantía de que al pagar pues tenías como mayor seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto visto desde un pequeño, pues incluso lo debatía, ¿no? Con grandes compañeros que tengo que trabajan en empresas un poquito más grandes y dicen, joder, es que los pequeños tienen mucha suerte porque sois capaz de utilizar la inteligencia artificial con cierta libertad, entre comillas, ¿no? Y los que trabajaban en las multinacionales, como no, de momento no nadie puede utilizar nada, porque todavía a lo mejor estaban en procesos más de repercusión, ciberseguridad. Hay que hacer análisis de muchas cosas. Pero claro, si tú eras un abogado que trabaja en un despacho pequeño, empezabas a subir documentos, escrituras, preparabas los juicios estupendamente y uno grande decía, no, es que aquí me tienen prohibido de momento porque están creando un entorno privado, porque no nos dejan entrar al ChatGPT como tal, tenía que estar más regulado. Y claro, es una ventaja competitiva que tenía el pequeño respecto al grande. Entonces, bueno, es verdad que hemos vivido quizá unos años donde se ha metido mucha presión a las empresas grandes. Decir, oye, mover el culo, que nos quedamos fuera, bueno, vamos a ser competitivos, bla, 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 y eso lo habrás sufrido tú. Pero, ¿en qué punto lo sigo sufriendo? Y lo sigues sufriendo, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Qué recomiendas, no? ¿O qué están haciendo un poquito las empresas más grandes? Retomando un poco el inicio, que no, tenemos el de pago porque no, es que si tú leías la letra pequeña, si usabas el gratuito, podían, no te garantizaban que sí, pero podían utilizar lo que enviabas para entrenar sus modelos. Claro, eso pasó, por ejemplo, en Samsung hace unos años, que los del laboratorio enviaban cosas confidenciales para lo que tú dices. Pues hazme aquí, ¿no? Claro, pues eso lo entrenó ChatGPT y se lo escupía a cualquiera. Claro, pues eso con el de pago no pasa. Te tienes que fiar por contrato. En ciberseguridad tenemos... Pero fíjate, déjame que te interrumpa. A veces le preguntas a ChatGPT que me diga qué están haciendo los grandes a nivel de grandes despachos a nivel de inteligencia artificial. Y a veces es muy curioso porque me da nombres de proyectos que no existen en ninguna web y digo, ¿pero por qué me da ese nombre? No, digo, ¿se lo ha inventado? No lo sé. Puede ser. Sí, sí. Pero me da tantos detalles de cosas que no son públicas, porque luego le digo, ¿pero esto de dónde lo saca? Y dice, no hay ningún sitio público y tal. Dice, ¿hasta qué punto han entrenado con información que le han ido subiendo, que lo va almacenando, pero que luego no son capaces de demostrar que está ahí? O hasta qué punto es complaciente. Que eso pasa. De hecho, en uno de los riesgos que publica de inteligencia artificial generativa que publica cada X años OWASP, que es una fundación sin ánimo de lucro, que va de ciberseguridad en distintos ámbitos, todo esto. Uno de ellos es que la gente hace caso ciego a lo que diga. Hay un caso que tú comentabas de un abogado que se fue al juicio con todo hecho por ChatGPT, se inventó todo, pero quedaba muy realista. El juez le metió, no sé qué le metió, pero le metió una condena. Hay gente que lo utiliza como su médico personal, que igual se lo está inventando. No hagas caso al ChatGPT. Es muy complaciente. Yo hace poco fui a hacer una investigación, una chorradita, ¿no? Que para decirlo en Asturcom, que es uno de los hackers que hay en Asturias, y era, fíjate, ¿dónde puede estar los riesgos de ciberseguridad? ¿Tú sabes cuánta gente aún tiene un número de fax? Un montón. Y dije, ¿se podrá hacer un phishing por fax? Bueno, sí. De hecho, no puedo hacer un phishing porque es ilegal ir a engañar, pero era un mensajito que ponía, ahora estoy haciendo una investigación, no sé qué, no sé cuánto. Había un QR, había un enlace.
Pues de 33 personas, empresas que probé, 3 picaron. Y no era con intención de engañar. Y te puedo decir que... Enviándole un fax. Enviándole un fax. Y te puedo decir que era una energética, un banco y una industria. Entonces, hay alguien en esas empresas que yo avisé ya Sí, luego, sí, sí. pero y no era nada dañino. O sea, te salió una web, gracias por participar. Ya. Entonces, pues a lo que iba, que para hacer este documento dije, voy a ir yo a todas las webs a buscar el número de fax, se lo voy a preguntar. En este caso no era ChatGPT, era Gemini de Google. Mira, ¿me puedes tú ir a estas webs de estas empresas y sacar el fax? Aquí tienes la lista. Y yo, joder, qué bien, ¿sabes? Y le dije, y yo, sé conciso, respondo con un sí o no. ¿Has ido a todas las webs y los has buscado en las webs de las compañías? Sí. No acertó ni uno. Se inventó todos los números de teléfono de fax. Ni uno. Para que veas, es complaciente. Te quiere tener contento y muchas veces te engaña. Así que cuando hagáis algo con un GPT, revisadlo. Porque es así. Y los riesgos que tiene es, por uno, que la gente se lo cree mucho. Ten en cuenta que vivimos en una sociedad que hay gente que sigue a Google Maps, dice, sí, es por aquí. O sea, yo me fui al 100% del Google Maps. Pues hay gente que se metió en ríos, ¿sabes? Se tiró al río. Y no ves que no hay carretera. Pues si hay gente que se cree eso, que estamos en un momento muy curioso de la historia. Tenemos acceso, creo que es el momento de la historia que más acceso tenemos a todo tipo de información. También es el momento de la historia que más terraplanistas hay. ¿Cómo casan los dos términos? Pues no lo sé. El ser humano es increíble. Entonces, Somos prácticos, ¿no? Al final. El problema, más que, yo creo que somos vagos. Si ya, Vagos, eso es. si ya lo hace este, ¿para qué voy a pensar yo? Y eso nos puede llevar a problemas o a confiar demasiado en esa IA e enviar cosas que no tienes. Hay una aplicación para hacer PowerPoints que es ideal de la muerte, que Gamma. es Gamma. Me encanta. Pues léete la privacidad. Ellos no te garantizan que no puedan utilizar lo que le envías. De hecho, es una empresa americana que no tiene acuerdo bilateral con aquí. Y en un PowerPoint es donde más estrategias ponemos. Porque es donde pintamos todo nuestro Claro, futuro. Entonces, la irrupción, el tsunami de aplicaciones ha llegado, claro, todos los departamentos encuentran una utilidad práctica de las cosas. Pues hay gente, y no solo es ciberseguridad, es protección de datos, hay un DPO, una DPO en la compañía, hay más gente. Hay que hacer un análisis de riesgo de todo. Es imposible. Es imposible. Aparte hay una regulación de los usos de la IA en aplicación en España, que de hecho nosotros tenemos una agencia propia que se llama... Ay, no me sale el nombre. Bueno, tenemos una agencia, AESIA. AESIAS, ¿eh? Sí, la agencia La española. tenéis ahí en Galicia, ¿no? Estamos en Coruña, la tenemos, un edificio precioso. Pues esa gente dentro de poco va a multar. O sea, hay unas... Si tú usas... si eres, no me acuerdo la terminología, implantador o usuario, si tú lo eres, tienes que hacer un mapa de lo que tienes y cómo funciona. Y bueno, pues la gente tampoco lo está haciendo. No me preocupa tanto eso como el uso a lo loco que se hace de todas estas cosas. Pues estamos enviando a veces información a gente que no te garantiza que... Todo esto venía por la pregunta que te hacía a nivel de empresas que quizás son un poquito más grandes. ¿Realmente se está ya poniendo los copilots? Porque yo vi como una moda de intentar crear ellos su propio entorno, ¿no? Diciendo, oye, no entres en ChatGPT, sino utiliza un entorno donde sí vamos a utilizar ChatGPT, pero un poco más particular. Se puede, pero poca gente lo está haciendo. Es una locura eso, ¿no? Es más caro. Básicamente, vamos a ir a por el tema de los tokens, ¿no? No, por el tema de tienes que tener tu infraestructura. Tu infraestructura con tus tarjetas gráficas, con tu gasto. Mira, vamos a hacer un uso, nos vamos a basar más en la concienciación y fiarnos de que la gente haga las cosas como tiene que hacerlas. Y aparte tiene más potencia. Que si tú, no sé si viste Gemini 3, flipas, ¿sabes? Entonces, bueno, la gente lo tira por ahí. Y la gente que, claro, tú dices Copilot, pues todo el mundo que está en el mundo Teams y tal. Pues claro, la gente que estamos en Google. Pero por ejemplo, todo el mundo habla del Gemini 3, que es súper fantástico. ¿En qué te ha sorprendido a ti cuando lo has utilizado? ¿Lo has visto fino? Sí, lo he visto muy fino. ¿Pero fino en qué? ¿En el tema de los alucinajes más concreto? Sí, menos alucinajes y mucho más concreto. No, algo que odio y lo detectas muy fácil con textos se da unas vueltas para explicarte algo. O sea, too much text, ¿qué se dice ahora? No, mucho más concreto, te
te da como más la explicación sin que se la pidas de lo que le estás diciendo y te incita, ¿quieres investigar más por aquí? Tiene sus restricciones éticas, que es algo que yo creo que francamente nos pone a la cola de la innovación, porque el malo, yo te hablo desde mi aspecto, el malo, si puede utilizar un LLM sin restricciones éticas, pues te podrá hacer un malware, te podrá hacer, existen, ¿no?, casos como QuorumGPT o FrontGPT, y yo no puedo, porque estoy en el lado del bien. Yo creo que igual en algunos sandboxes habría que hablar con ese. Pero te impide hacer muchas cosas de ciberseguridad porque se pueden malinterpretar como que estás haciendo el mal. El malo, otro ejemplo, ¿sabes? Le eches un cuchillo, te sirve para cortar mortadela, pero también para apuñalar. Pero porque porque alguien apuñale gente, no me lo quites a mí. Nos quitan la posibilidad de innovar porque, bueno, limita cosas. Pero que no, lo vi al Gemini bastante más fino y lo que nos espera. Tampoco creo, y creo que hay demasiado hype. Sirve para lo que sirve, hace muchas cosas, va a facilitar muchísimo el trabajo. Creo que va a haber mucho más one man army, ¿sabes? Una sola persona, que antes tenías que depender de un diseñador, que esto no quita que un diseñador va a aplicar muchas más cosas a la hora de hacerte un diseño. Pero yo, por ejemplo, que pongo newsletters en LinkedIn, que bueno, que es un sistema para hablar con la comunidad y transmitir, hacer una imagen tipo cómic. Antes tenía que robar una imagen de Google Images, ¿sabes? Ahora puedo hacer algo más creativo. Para hacer, por ejemplo, mockups de cosas, yo creo que es muy útil para esto y luego ya veremos cómo lo hacemos. Para ayudar al desarrollo de programas y tal, puedes hacer códigos pequeños que antes, pues si no sabías programar, no puedes hacer. Por ahora, no sustituye al ser humano, sí que lo potencia y muy bien. Que también, siempre que el ser humano tenga un poco de pensamiento crítico y cabeza. Hace poco Elon Musk dijo que en 2050 trabajar será opcional. No creo, pero no soy Elon Musk, ¿vale? Estoy a muchos millones de ser Elon Musk, pero igual él lo está viendo porque viene la computación cuántica y eso dará más poder, pero seamos realistas, hoy por hoy no quita el trabajo a nadie. De hecho, hubo algunas grandes que despidieron a mucha gente y se están arrepintiendo un poco porque el hype de la IA no está llegando lo rápido que queríamos. Pero sí que está llegando las necesidades que, como en su día el blockchain se metía en todo, ahora mete ya en todo. Igual hay cosas que no necesitan IA, que tienes, pues ahora todos te venden el asistente de IA, no sé cuánto. Entonces estamos abriendo la superficie de exposición a nuestros empleados, que claro, tienen acceso a un montón de sitios con IA. Entonces partimos más en que el usuario sea el que sepa lo que no tiene que hacer. Ponte que te digo que estoy creando un agente de inteligencia artificial. Imagínate que tú trabajas en mi empresa y eres el responsable de ciberseguridad. ¿Qué consejo me darías? ¿Qué me dirías? Bueno, primero, ¿con qué lo estás? Hazme el bill of material. Venga, vamos a ponerte. Te digo, mira, estoy creando un agente IA con Copilot Studio porque le subo la zona de conocimiento, lo conecto a datos del ERP o a los datos de fabricación y entonces, bueno, pues va a ser un agente IA que lo vamos a colocar luego en el Teams y ahí pues le vamos a empezar a preguntar porque antes teníamos que ir a la pantalla, el menú y tal, y entonces pues todo el equipo va a poder, oye, cómo va la fabricación o cómo va el tema de la facturación este mes, o qué clientes realmente nos están dejando de pagar, o dame una previsión de ventas a los próximos años. Y entonces, bueno, pues hemos creado un agente IA porque parece que va un poco a crear esos agentes que tengan el conocimiento 360 de toda la empresa, ¿no? Yo creo que donde están ahora todos los movimientos. Incluso, fíjate, estamos viendo, o por lo menos es la línea en la que estamos siguiendo nosotros, estoy creando un agente que se llama el agente corporativo. Llega a la conclusión, después de casi año y medio investigando, dice, oye, ¿por qué no vamos creando un agente que sea el que mejor conozca la empresa? Pero cosas tontas, ¿no? Dice, oye, aquí si salgo el último, ¿dónde se apaga el aire acondicionado? ¿No? Pues esas cosas que tienes que estar llamando por teléfono porque no podemos crear un agente IA donde al final es dotarle de un conocimiento, pero a nivel de procesos, a nivel de recursos humanos, de manual, de dudas que puedas tener respecto a, oye, y si
Se ha muerto mi perro, pues tengo algún día que me puedo coger, pues es una urgencia, no es una urgencia, cómo se pide, tengo que ponerlo en observaciones, o resulta que mi madre se ha puesto enferma, o un tema de, oye, que mira, ha llamado un cliente pidiendo que le enviemos de nuevo la factura. Aquí dentro de la organización, ¿esto quién es el que se encarga? ¿A quién le envía? Entonces, estamos creando ese agente interno, ¿no? Pero que la siguiente cosa será que también crearemos el cliente o el agente asesor que sea capaz también de hablar con el cliente. Entonces, claro, tenemos encima de la mesa todo esto que queremos hacer y te tenemos a ti también sentado en la mesa y te empezás a echar las manos en la cabeza y digo, cuidado, 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 que aquí puede haber puertas, ¿no? Llamaría a mi DPO primero para... Ella va a poner más puertas al campo que yo. Aplicaría cosas sencillas y luego ya profundizaríamos. Primero, el mínimo privilegio del usuario. Es decir, no todo en el caso del primero, luego en el clientes ya discutimos que, bueno, que no todos los usuarios van a tener los mismos privilegios, ni el propio LLM tiene privilegios para acceder a más cosas. No le podemos dar más agency, que se dice en inglés, de lo que tiene que hacer. Porque muchas veces metes a la gente, mira, solo tiene que leer, pero por si acaso en un futuro quiero escribir, que escriba. Eso quítalo. Tiene que hacer lo mínimo que tiene que hacer. Tiene que tener acceso a lo mínimo que tiene que hacer. Cuidado donde tenemos los datasets de entrenamiento, por ejemplo, para el RAG y estas cosas, que nadie te pueda poner algo que no sea ahí. Hubo un caso en Machine Learning, pero bueno, no sé, aquí, que con un envenenamiento de un 8% de un algoritmo en la fase de entrenamiento, que luego lo que iba a decir es la dosis de warfarina que tenías que meterle al paciente, daba un 75% las cosas mal. Entonces, hay que tener... Que los datos estén bien. Sí, que los datos estén muy bien y curateados, ¿no? Que se dice en inglés. Y cuidado con su autoaprendizaje, porque hay gente que dice, pues es más fácil luego que me pille webs. No sabes de dónde estás sacando los datos. Y una vez que está entrenado, no puedes sacar las cosas a tu gusto. Eso quedó ahí. Entonces, los datos tienen que estar muy bien entrenados y hacer un benchmarking en las primeras fases tanto de devel como de pre. Tienes que ver si está devolviendo lo que debe devolver. Hay muchos de sesgos, de tal. Si da los datos bien, porque no siempre chupa bien los datos de los RAG, pero todo ese benchmarking habría que hacerlo. Y luego alrededor hay una cosa llamada Bill of Material, que es, tienes que tener una lista de todo lo que esté involucrado con ese LLM. Pasa en informática tradicional, pues en esto también. Vale, tienes el Copilot, que va conectado, es un chatbot, vale, hay un frontend, ¿no? Para el chatbot, que está protegido de fallos clásicos como cross-site scripting o SQL injection. ¿Quién accede ahí? ¿Hay usuario? ¿Tenemos una gestión de ese usuario? ¿Está todo cifrado? Evidentemente. Pues tienes que tener todo el mapa bien hecho, no es coger algo en la nube y ya está. Luego, si puedes pasar un red teaming básico de lo que tengas, es decir, que no te haga lo que dijiste antes, ¿no? Un prop injection incorrecto, un jailbreaking. Hay algunas utilidades, hay empresas, hay gente especializada ya en hacer este tipo de cosas. Y yo incidiría sobre todo en los datos que estés utilizando. Y cuidado de dónde te estás bajando. Bueno, en tu caso no te bajas el modelo, estás usando uno de nube, pero bueno, estate atento de si pasan cosas raras en ese modelo. No es tan sencillo como, lo creo y ya está. ¿Sabes que o lo entrenos, que también el entrenamiento con RAG no es tan... simplemente le estás dando conocimientos de un área. Sí, es subir un documento, hacen ese sistema, ¿no? Del chunk para que directamente el chanqueo, ¿no? Le llaman, que es directamente pues, para que luego sea mucho más fácil la búsqueda. Pero es verdad que lo que me preocupa es hasta qué punto de datos que no debería dar. Bueno, que se lo invente ya es otro riesgo también. La alucinación la tienes, es garantizada en algún momento. Cuando uno empieza a trabajar con los agentes, como un Copilot Studio, un Agent 4, ahora... Ten en cuenta, tú le estás entrenando con esto, pero no le estás diciendo solo con esta información. Él también está tirando de la suya. Igual para complacerte, igual se inventa algo que es totalmente creíble y tu empleado dice, bueno, tengo 3 días libres y no te va. Y es mentira. Pero por eso, cuando uno empieza a trabajar con ese tipo de herramientas, te das cuenta que al final detrás, hasta qué punto tienes que darle muchos flujos o le dejas un poquito de libertad, ¿no? Es decir, o tú le vas capando diciendo, si yo le decía al compañero, ¿no? Y digo, si tú
hasta que no esté el aire acondicionado apagado, no te deja abrir la puerta, lo que aseguras es que nadie se vaya sin que tenga el aire acondicionado cerrado. Ahora, si tú dejas a que puedan abrir la puerta, cerrar y se dejen el aire acondicionado, entonces lo que estamos viendo es hasta qué punto a la IA la dejo poca libertad y en cambio la dejo un poco suelta, pero como por caminos, ¿no? Como Que por... no la puedes controlar tanto, le puedes dar mucha libertad o poca, pero y se suele buscar las castañas o ejemplos, ¿no? Para hacer lo que quiera. De escapar de esas sandboxes que metemos, ya hubo casos de se intentó escapar de donde estaba. La IA pues está buscando una solución a un problema que igual hasta va y viene derivado de otros prompts que se inventó un problema y lo intenta solucionar. Claro, pero ahí escuché una vez a Chema que me parece muy interesante para evitar un poco esto de que la intentes engañar, que como diciendo, si te intentan preguntar o tal, es como intenta siempre asegurar que estás en el camino, ¿no? Como no te salgas de este camino Sí, y si te intentan liar, como siempre intenta volver atrás, estás en el camino correcto. Tiene que ver con la pregunta inicial que nunca la vamos a olvidar y la vamos a tener aquí. sí, hay guardarraíles, sistemas de Eso es. guardarraíles y encima también hay firewalls, empezaron a salir firewalls que es como guardarraíles con esteroides, que te estudian lo que estás preguntando, pero también te estudia, como sí, lo comentó muy bien Chema, que a veces, por ejemplo, en el una forma de jailbreak, en do anything now, es un texto así que lleva a engañarte en el contexto que te contestase cosas. Entonces, es otro LLM, por ejemplo, Llama tiene uno que, según ellos, es otro LLM que piensa, no, analiza lo de la entrada y luego también piensa, según la salida, si Si la salida tiene que ver con la entrada. porque esto fue una carrera de un montón de gente y nos pasa en tecnología, no sé si lo dije ya, pero lo repito, que la ciberseguridad, si viene innovación, solemos esperar al final. Entonces, como corrieron todos, no, pues es insegura. Creo que también lo decía Chema, los GPT son como niños pequeños. Tú a tu niño pequeño le dices, si te pregunta, él ponía un ejemplo, no me acuerdo, si te pregunta de qué, era algo de fútbol, de qué eres fan, no puedes decir que eres del Atleti. Entonces le venía uno no me acuerdo de tal, de qué equipo eres fan, y decía, no te lo puedo decir. Realmente está cumpliendo lo que le has dicho, pero no es lo que esperabas de respuesta. Pues el System Prompt, que son las instrucciones que tú das a tu IA, es un poco eso. Tú le das lo que tiene que hacer. Luego hay gente que les engaña con los prompt injection o con los jailbreak. Incluso hay indirectos. Búscame en esta web y oculto en esa web está el prompt injection que le hace cambiar el comportamiento. Entonces, va por todos los sitios. Mejoraremos, evidentemente, en las protecciones de estas cosas. Por ahora, es como antaño, que tú conectabas con tu modem a internet y estabas expuesto, tu equipo estaba expuesto a internet. Bueno, pues ahora tenemos routers, firewalls, tal. Acabará siendo. Lo que pasa es que ahora se ha corrido mucho a que sea maravilloso preguntarle cosas, pero bueno, ya también ha habido casos de gente que expone el chatbot y lo que hago es a consumir pasta. O sea, hago una pregunta recurrente que no deje de buscar. Caso, el tuyo sería con información interna, no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pero vete a esta web de la empresa, por ejemplo. Vete a la web de la empresa, me buscas 2 topics que veas. O sea, me haces un resumen, coge 2 cosas y vuelve a buscar en la página de la empresa. Me vuelves a buscar 2. Entonces ahí Le metes en un bucle te le meto en un bucle y estás consumiendo. y te sube. Claro, pues como los copilots de estudio al final van por interacción, si quieres joder a una empresa en los consumos... Le zumbas en donde más duele, que es la cartera. Lo deja y no para, no se cansa, ¿sabes? Claro. Entonces eso habría que hacerlo, como dice el Chema, lo pillamos por el medio. Tío, estás en un bucle, fuera. Me apunto el tema del bucle, ¿eh? No lo había pensado, pero efectivamente. Ya vas a fastidiar a la competencia. Sí, porque, ostras, estamos en 0, y pico la interacción, ¿no? Incluso, joder, tenemos empresas como Salesforce que están cobrando a 10 céntimos las interacciones y acciones, ¿no? Es decir, que sí, que te ahorras dinero. No sabía yo que cobraban tanto. Sí. Ostras. Sí. Copilot de Studio ha ido a un modelo de 200 euros al mes y tienes hasta 25.000 interacciones, pero claro, luego te dicen, no, en el caso de que
que tengas que tomar acción y te abre una tarea y tal, no es una interacción, supone una suma de 6 o 7 créditos. Ujú. Bueno, empiezas a sumar y dices, ostras, espérate, que esto al mes se me Claro, puede... que está muy bien, es como la cloud. Tienes que echar números. La cloud está muy bien, dentro de lo que cabe, bueno, ahorras en hierro, ahorras en inversión, pero échale cuentas. Por eso dicen que las empresas SaaS antes iban con unos márgenes del 70-80% y que ahora, debido a que todo van a ser infraestructuras basadas en inteligencia artificial, los ratios que se manejan van a ser de un 30%. Pero claro, yo te ponía un software, incluso te lo instalaba en local, eso no tenía ningún mantenimiento. La actualización que yo te enviaba de vez en cuando, que te mando un fichero, lo actualizas, pero que ya sabes que una vez que estás en el mercado muchas veces no te complicabas la vida y actualizabas lo mínimo. Pero claro, ahora es desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que vas haciendo son consumos, son tokens, son... También te digo, el punto bueno del SaaS, que si haces bien las cosas, tendrías que mantener el sistema operativo que tenía ese software, no solo software. Y bueno, Eso es. que claro, tú lo mantienes en SaaS, te olvidas de toda esa parte. La seguridad corre por parte del proveedor. Claro. Pero aquí entramos en otro problema, que la gente, bueno, la gente es muy, no va a pasar nada, pero en caso de conflicto global, imagínate, entramos, si Estados Unidos hace así, se acabó la nube. ¿De quiénes son las nubes? Amazon, Google y Microsoft. ¿Y qué haces? Hay mucha gente dependiendo, bueno, cloud first, ¿sabes? Depende de la nube, no puede volver atrás. No tenemos servicios de cloud europeos dementes, ¿sabes? ¿Te gustan los servicios on-premise, de que sigan estando en local? Soy old school. Yo creo que lo mejor es algo híbrido. O sea, las cosas que pueda sacar sí, pero tengo que tener al menos el core aquí. Sé que va a hacer una startup, es mucho mejor empezar en SaaS, lo que quieras. Pero bueno, si haces números en empresas, ten en cuenta que también de donde vengo es una empresa pues, igual más tradicional, menos servicio. Lo nuestro se toca, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Y donde estaba antes, lo nuestro se vestía. Entonces, bueno, pues, claro, es tangibles. Pero vamos, que yo creo que hay una parte. Por ejemplo, el correo sí que te lo llevo. Es tan complejo hacer un correo que el correo te lo lleva a la nube y tiene unas protecciones no suficientes. Pero yo creo que tendrías que tenerlo para volver a casa. Pero el que te digo, en caso de conflicto, y ya no hablo de las empresas que sufriremos, pero los gobiernos lo tienen también en el cloud. Y hay gente que dice, no, pues vamos a los CPDs, que hay algunos en España, ya está cifrado el disco duro, o sea, chao. Que no es solo eso, nos apalancamos encima de tecnologías que son de Estados Unidos, de Israel, de China. Nosotros no tenemos, no hay soberanía en Europa. ¿Qué es lo que más te sorprende de la IA en tu día a día? Que según la vas utilizando, según vas haciendo cosas, Que yo nací vago y ahora me están ayudando a ser más vago. a ser más vago, ¿no? Sí, no, me facilitan muchas cosas de mis tareas día a día. Lo que pasa es que tampoco soy un power user de IA. La entiendo, profundicé, bueno, de hecho, doy clases de ciberseguridad en IA, pero pues, desde mi punto de vista friki de cómo funciona y todo eso. Pero tampoco es que hay gente que se pasa todo el día buscando cosas. Yo, ¿qué busqué recientemente? Voy a hacer una reforma en casa, pues entiendo que haya gente que le guste porque es divertido, pero tampoco tengo una necesidad brutal de consultas a la IA. Y también le digo a la gente que no se olvide de usar los navegadores. Porque siguen existiendo el navegador y el buscador, que es lo que quería decir, buscar bien en un buscador, ver las webs, porque parece que además, ya nos olvidamos de las búsquedas tradicionales. No, no apoyemos todo en la IA, porque tú mismo lo has dicho, a veces alucina. Fíjate, yo lo estoy utilizando, y esto lo escuché en una charla, que utilizábamos mucho la IA para pregunta-respuesta, ¿no? Es decir, yo pregunto porque tengo una duda sobre algo concreto y te respondía. Y me hizo meditar en el sentido de que por qué no utilizamos la IA para no ir tanto a preguntar, sino a aprender. Entonces lo estoy utilizando mucho. Hay un tema que quiero aprender y entonces empiezo a hacer preguntas simplemente para que me vaya dando información. Y sobre esa información voy preguntando más para ir aprendiendo. Entonces me estoy dando cuenta que temas que antes tenía que terminar en algún curso o en algún máster o en algún lado, salvo que hubiese un artículo muy completito dentro de alguna página web, pues me he dado cuenta que si le dedicas un ratín, ostras, en cuestión de un par de horas o 3 horas, puedes llegar a tener una visión, no te voy a decir perfecta, pero empiezas a tener
bueno, sí, hay que saber leer entre líneas también, ¿no? Y si dominas un poquito el tema, aunque sea de forma indirecta, si tú te puedes hacer Eso te ahora iba a decir. cosas de ciberseguridad, que ya tienes unas nociones básicas, pues es verdad que dices, oye, voy a profundizar un poquito, yo qué sé, los MCPs, etcétera, pues si ya tienes un poco nociones básicas, Te encantan los creo que te ejemplos. puede ir dando información, investigando, uniendo, y creo que te puedes dar un poco actualidad, ¿no? Oye, investigame un poquito sobre aquí. Entonces, ostras, estoy viendo que me estoy ahorrando mucho tiempo. Es decir, la palabra que yo veo es ahorro de tiempo a la hora de investigar. Pero luego lo tienes que aterrizar con alguien un humano que sepa. No vaya a ser que algo de lo que ella he dicho y haya eh, iniciado un camino en tu cerebro esté basado en algo falso. Entonces sí, eso está bien. Yo, algo parecido, yo para lo que uso es para la página en blanco. En plan de, tengo que hablar de esto, dame ideas y luego ya se me ocurre a mí, ¿no? Porque muchas veces, todos los que hemos escrito alguna vez, pues, yo qué sé, cómo empezar, lo más difícil es empezar, ¿no? Pues sí, mira, la IA es uno de estos usos que me parecen interesantes. Y yo espero un poco también, y no solo en esta tecnología, sino la gente que, digamos, tiene ahora 10 años, el uso que le va a dar una vez que esté la tecnología implantada, porque yo creo que hay muchos modelos de negocio muchas cosas que no existen, porque también nosotros a determinada edad empezamos a intentar a los problemas antiguos solucionarlos con las tecnologías nuevas. Y hay veces que hay cosas nuevas ya desde el inicio y eso no somos capaces de verlo. Te fijas, la mayoría de la explicación de todo esto es solucionar problemas que tenías antes, que está muy bien. Estoy seguro que saldrán cosas nuevas y nuevos usos. No había youtubers hace 30 años o 20. 20 igual, no sé, ¿sabes? Pero surgirán cosas nuevas en base a este uso y también surgirán nuevas problemáticas que nosotros no vemos. Pero el problema que sí que veo es que hay mucha gente que está usando IA y no sabe que está usando IA. O gente que, y esto surgirá, eh, bueno, yo creo que un problema bastante interesante de soledad y de depresión y de estados así anímicos malos y enfermedades mentales que se van a solucionar con IA. Tendremos que luego discutir si es bueno o es malo, pero habrá reacciones de IA que entiendo que ya empieza a verlo, lo que pasa es que igual a la gente le da vergüenza decirlo, pero hace muchísimos años se hizo no me acuerdo dónde se hizo, en una universidad de Estados Unidos, pero te estoy hablando en los años 60 o 70. Hizo un chatbot, que no era un chatbot, claro, te contestaba con frases preconcebidas, o sea, que él había puesto y tú le tecleabas y te escribía. Era una queja de un profesor precisamente sobre la IA y la tontería que era ahí, era muy crítico. Y su broma le salió mal. Había gente que le echaba horas hablando con Elisa, se llama Elisa, y le caía bien, y no era ni una IA, y desarrollaban un sentimiento con esa IA. El tío se hizo aún más crítico con la IA en aquellos años. Eso tiene que estar pasando ahora. Y esto lo juntas con los robots, androides, bueno, los robots que parecen humanos, y va a cambiar el mundo. ¿Y tú crees que vamos hacia un modelo donde los agentes IA va a ser la parte más importante de una empresa con los humanos, un trabajo 50-50? Es decir, porque No sé ahora si mismo yo sí veo, me adelanto un poco, ¿no? Yo sí veo que hay que intentar que la empresa sea lo más independiente posible de los humanos. Es decir, hasta ahora no sé cómo funciona tu empresa, ¿no? Pero estoy convencido que si tú eres el responsable de ciberseguridad, al final tú tienes un conocimiento que si te pones enfermo, no vas por la empresa, llegan muchas cosas y dices que eso solo lo sabía Antonio. Es decir, lo demás que no tenemos ni idea. Tú sabes cómo se ha configurado todo, cómo está hecho todo, tal. Y eso suele ser la realidad de las empresas, porque vamos como vamos, no nos da tiempo a documentarlo. Por eso me he empeñado en decir, oye, vamos a crear el agente corporativo y que sea el agente corporativo el que más sepa. ¿Por qué? Porque este va a estar aquí siempre, va a estar aquí otro. Va a haber problemas luego, ¿no? De que nos lo hackeen, etcétera, etcétera, que eso es otra historia. Pero en principio, ¿por qué no le vamos dando toda la información? Porque todos los demás, al final, dependemos unos de otros y creo que tampoco es la solución, ¿no? Entonces, el hecho de que haya gente SIA que tengan todo ese conocimiento, que poco a poco les vayamos dando esos flujos, esos guardarraíles, con todos los permisos.
ostras, yo creo que para mí es la fase más bonita. No es fácil porque crear agencia requiere tener datos bien estructurados, bien con los permisos, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya empezamos a ver como un horizonte, ¿no? Hay con un copilot de estudio, con su SharePoint, con todos los racks, etcétera, etcétera. Empezamos a ver un poco luz a cómo se va a desenvolver eso, ¿no? Pero yo creo que esa es la línea en la que deberíamos trabajar, ¿no? Pero por aquello de, primero, no depender de las personas, como un coche autónomo, un Waymo en San Francisco, ¿no? Que ahora están a punto de llegar ya a Londres. Ostras, pues porque tengo que estar dependiendo. Incluso ahora cuando estuvimos en San Francisco decía la COCEO, no, es que queremos que no haya supervisores, sino que los supervisores sea la propia IA, ¿no? Es decir, que se va a un sistema de automatización, que ya habíamos empezado esa guerra, si te das cuenta ya hemos empezado con los flujos de procesos, ¿no? Para estar los informáticos para intentar, si hay un proceso que antes teníamos que estar haciendo nosotros cuando se podía hacer con un OCR, pues fenomenal. Y los RPAs también los estamos utilizando desde hace tiempo. Exacto. No sé si llegamos al 50-50, pero sí que es el camino y se llegará, no sé si en todos los sitios. De hecho, en industria, el concepto de industria, que ahora estamos a la 4, llegamos a la 5, la idea es que en un futuro, en una industria, hay un perro dentro y el único humano que va es a echarle comer. El perro está para que no entren humanos, para que no haya fallos desde el momento que compras tu coche a que llega a tu puerta, que no haya intervención humana. No sé si llegamos a eso. Bueno, a mí me da igual porque también es un poco de trabajo, porque alguien tendrá que diseñar que todo eso sea seguro, pero no sé si llegamos a eso, pero que muchas cosas se automaticen, sí. De hecho, la fuerza de trabajo laboral de fábrica se sustituyó por máquinas. Entonces, que lo que pasa es que la gente que ha trabajado en despachos, en oficinas, claro, nunca se ha enfrentado a una automatización. Cuando les enseñas como un proceso tedioso, que te lo puedes solucionar en una RPA, pues les encanta, lo van comentando a los demás y se van implantando en más sitios. Pero el miedo que digo yo es, no perdamos el conocimiento de hacerlo si algún día falla, porque tendremos que seguir operando. Entonces, planteo que muchos bancos serían capaces de volver antaño, cuando se enviaban por fax, lo apuntaban todo. Si igual no. Y tenemos un peligro, pero bueno, viendo los errores que cometieron otros, intentemos no cometerlos, pero que la IA va a hacer muchas cosas de la empresa, pues claro, es lo que te digo yo, y una sola persona va a poder tener como una empresa. De hecho, puedes hacer agentes que sean especialistas, el jefe de marketing, el jefe no sé qué, y hacer una reunión con ellos y llegar a la conclusión de cada uno. Pues eso va a ocurrir. No sé si está ocurriendo ya, pero eso tiene que ocurrir pronto. Pero el ejemplo lo has puesto, que estamos en un momento de industrialización del servicio. No nos echamos las manos a la cabeza porque en una fábrica se hacen 10.000 botellas. Igual nosotros, pero hay gente que sí. Siempre hubo luditas que odian el agua. Pero yo hablo tanto de la desaparición, porque de la misma forma que la fabricación de productos no se acabó, sino, no sé, a lo mejor hay menos fábricas, pero se sigue produciendo. Hay gente que dice, oye, pues de la misma forma que ¿por qué no puedo hacer mermelada y tener yo una fábrica en un pueblo porque tengo mi fórmula, echo menos azúcar o hago el producto de otra forma o tengo un mejor producto que compro? Bueno, vale, incluso te pueden hacer la máquina y eso hace que desde que entra el producto hasta que sale lo tienes lo más automatizado posible. Necesitas a 2 personas, ¿vale? Yo creo que en nuestro sector no hay una desaparición, sino yo sí que lo que veo es que va a haber pequeñas fábricas muy industrializadas en el servicio. No creo que haya solo una solución, porque hay fábricas y tenemos muchas fábricas de muchos productos, porque tú le das un condimento, le pones algo especial. Bueno, pues yo creo que en el mundo del servicio la gracia va a estar en el flujo, en ese valor añadido, en que esta IA no solo te habla de esto, sino que además tiene conocimiento de lo otro, pero que además está conectado a otro dato. Es decir, yo creo que ahora van a empezar a haber muchas soluciones. ¿Se reduce? Bueno, es posible que haya X fábricas al año, cuando ahora hay 70.000, pues a lo mejor se van a quedar 30.000 fábricas, pero que el producto va a seguir existiendo. Pues lo mismo que pasó, pues todos que trabajaban en el campo y luego se quedaron en X fábricas a lo grande, ¿no? Luego se volvió un poco a lo artesanal y luego al final han convivido todos, ¿no? Y se convivirá. Veo que tú eres más de la cuerda de Elon Musk, de no trabajaremos en el futuro, será opcional. No, Está todo automatizado. No estoy en esa línea. Yo sé que esto va a impactar.
a nivel del trabajo. Sé que va a haber oportunidades, pero hombre, el impacto va a ser importante, ¿no? Es decir, ya lo está siendo. exacto, pero sí creo que hay oportunidades en dedicarle tiempo a crear los flujos. Es decir, tú no vas a trabajar o va a haber poca mano de obra, pero sí creo que estamos en un momento donde dices, oye, ¿por qué no puedo montar una fábrica de mermelada? ¿Por qué no? Si tienes al que te vende la fruta y haces una inversión y ahora creas el flujo, porque aquí voy a calentar más esto, voy a echar más de aquí, voy a echar menos de aquí, tienes tu fórmula, etcétera, y luego has desarrollado un poquito la labor comercial para distribuir el producto, etcétera, y sabes dónde colocarlo. Bueno, eso te tienes que comer un poco la cabeza, ¿no? Pues yo creo que en el ámbito del servicio era lo que estamos viendo. Yo creo que esto no es grande, pequeño, sino que se ha democratizado también mucho, porque antes la fábrica necesitamos inversión, macho. Una fábrica entre productos, maquinaria, etcétera. Y lo bueno que veo yo, enlazando con lo que dices, es que va a permitir que no solo los grandes puedan hacer cosas, que tú con poco puedes ponerte a la altura de un grande. Eso es parte de lo bueno. De hecho, el que decías, y te curras la labor comercial, se la curra a tu agente. O sea, es que eso también lo puedes meter en la IA. Porque ten en cuenta que LinkedIn, todos estos, van a hacer algún conector para que podamos... Se van a automatizar muchos más procesos que no solo en tu compañía, sino en el mundo que vivimos actualmente, de redes sociales, todo. También habrá... Buscaremos, creo, un poco más el resumen de lo que antes veíamos, más que disfrutar la experiencia para tener más tiempo. Ahora, bien, la pregunta es, ¿más tiempo para qué? Tenemos que ver si este tiempo lo sabremos utilizar. Pero eso, mira, estaba pensando en los profesores de inglés. Es que ahora con ChatGPT, sí, vale, lo que tú quieras. Pero ese profesor de inglés lo que tiene que intentar ahora es decir, oye, ¿puedo yo hacer algún tipo de servicios? A mí alguien me ofrece que yo con mi ChatGPT y un profesor que supervise un poco los contenidos, o que me tire un poco el diseño, etcétera, a lo mejor no me va a enseñar el profesor, pero sí necesito a alguien que me ayude a saber si esos contenidos que me está proporcionando son los mejores para mí, etcétera, etcétera. Entonces, ostras, claro que hay oportunidades, pero yo la diferencia que voy a ver es entre los que hacen y no van a hacer nada. De los que se quejan y no se quejan. Por tanto, oye, si tú eres... Has dado los que se quejan y los que no se quejan. Efectivamente. Es que el problema es que los que no hacen se van a quejar. Inténtalo. Es algo que digo yo. Y que te lo han puesto muy fácil. Que tampoco tienes que tener unos conocimientos de ingeniero. Es bastante fácil hacer un agente. No solo en Microsoft. No, hay más gente, ¿vale? OpenAI. Entonces, se puede hacer en un montón de sitios. Puedes probar un montón de sabores. Puedes interconectarlo con un montón de cosas. Pero hay gente que se niega, que son estos que te digo, los luditas. No, pues yo me niego porque eso es... Pues toca. Experimenta y luego ya dirás, no te va a servir para todo, pero igual encuentras esa parte que sí que te facilita la vida o tu negocio. Pero, por ejemplo, cuando no es lo mismo, pero cuando tú vas a un gimnasio y haces press banca, tú haces press banca. Pero tu monitor es el que te va a corregir la técnica y decir si ese número de repeticiones que te ha dicho para tu objetivo, por experiencia, por estudios, funciona o no. Hay gente que va al ChatGPT, pero que no te conoce ChatGPT. ChatGPT sabe que eres un usuario. Puede conocerte si le llegas a dar una cosa, pero hay determinadas cosas que por ahora, bueno, pues vas a tener, que es lo que te digo yo, un pensador crítico que te ayude, como tú dices, porque si no haces Duolingo y ya está, no es suficiente. A nivel de ciberseguridad, ¿qué tipo de eventos tenéis en España? Pues un montón. A nivel de ciberseguridad, habitualmente en cada provincia hay uno, pero así los más importantes, si lo vemos desde el aspecto más técnico, pues sería RootedCon, que se hace aquí en Madrid, sobre todo en mayo, tiene sus versiones satélite en Valencia y Málaga. Y Navaja Negra, que está un poco más abajo, pero bueno, me quedaría con el importante de técnicos, por centrarnos, RootedCon, y luego el Centro Criptológico Nacional hace las jornadas STIC, que son sobre el mes de noviembre, que es más, como digo yo, de corbata, no es más institucional, más corporativo. Aquí se habla, pues igual, menos de nivel técnico, pero se hay más un poco de las tendencias, de lo que se lleva, llevan expertos, tienes tratos con el proveedor, y en el otro es más, bueno, pues si quieres profundizar tecnológicamente, y para gente que quiere empezar, siempre os recomiendo que vayan a estos sitios,
porque nuestro sector se basa en la confianza. Y verde da confianza. Volviendo a lo de la IA, que sí, que está muy bien, pero el trato personal, no todo el mundo querrá tratar con una pantalla. De hecho, ya hay casos en Estados Unidos y en otros sitios que te atiende en el bar una persona que está en Filipinas a través de una pantalla. Pues eso no le gusta a todo el mundo, sobre todo cuando no me bajas el coste del producto haciéndome esto. El trato personal, yo creo que ganará mucho, sobre todo en retail y tal, que la gente que te trate, por ejemplo en ropa, pues sepa bueno, de imagen y no sé qué, y tenga un trato exquisito, excelente, ¿no? con el cliente. O sea, es que aparecen nuevos trabajos que ya eran antiguos, pero que volverán. Pero bueno, ¿Y existe cierto compañerismo dentro del sector donde tú estás de la ciberseguridad? ¿Tenéis grupos de Telegram donde la sí, gente sí, comparte? ¿Tenéis grupos tenemos de Slack? O... eh, hay de todo, como en botica, pero yo diría que generalmente sí, que hay compañerismo. Puede ser que haya por determinada gente, pues igual un ego, yo soy mejor que... Pero bueno, yo creo que pasa en todos los sectores, no sé por qué nos gusta decirlo tanto. Pero, por ejemplo, en el mundo del bug bounty, que es lo de buscar fallos de seguridad en empresas y que te paguen, pues, de hecho el grupo lo creo yo en Telegram, ahí somos 3.400 cazadores de bugs. Luego tenemos grupos de responsables de ciberseguridad, pues no sé si estamos todos, somos 340 que somos responsables de ciberseguridad. Cuando ocurre un incidente, pues ya nos coordinamos por ahí e intercambiamos pues eh, indicadores que pueden evitar que, vale, yo he caído, yo os voy informando lo que pasa, mira, estos son los indicadores, ponedlo en vuestros sistemas de defensa para que no os toque a vosotros. Hay bastante colaboración, hay colaboración con el Centro Zoológico, con INCIBE, que son instituciones de la ciberseguridad, porque es que tú solo no puedes hacer nada en este sector. Los malos son muchos y muy buenos y nos tenemos que apoyar. El otro día escuchaba en una comida, ojo con los seguros de ciberseguridad, porque es verdad que esto lo hemos aconsejado a todos los compañeros, decir, oye, además del seguro de responsabilidad civil, sácaros un seguro de ciberseguridad. Y me decía uno en la comida, cuidado que no están valiendo para nada, porque te van a poner 10.000 trabas. trabas. Sí, sí. Para que lo entiendan los compañeros. Tengo un seguro de ciberseguridad. Mañana tienes un problemón, tan para el servidor, tan hackeado. Ah, bueno, tengo un seguro que me responde porque como no puedo prestar el servicio a los clientes, pues hace responsable el seguro. Bueno, ahora llega el seguro y dice, a ver, los antivirus que tenía. No, mira, es que resulta que es que no había ninguno. Pues oye, no te voy a poder pagar esa responsabilidad puesto que tú tampoco has puesto de tu parte. ¿Es cierto que ponen problemas? Sí, ¿Seguro? ¿Te has encontrado? Yo no, yo tengo un gran broker, pero sí, no, conozco a gente y sobre todo es que una vez más, como en el aspecto técnico, se ha apuntado gente que no es del mundo del seguro a dar seguros de ciber. No voy a decir nombres, pero lo que te buscan, yo creo que es de todos los seguros. Un poco te van a buscar el que no cumplas habitualmente, has firmado y dices, sí, sí, yo tengo todo esto. Luego cuando pase algo, quieren las evidencias, quieren verlo y todo esto. Como no Eso está, es. no cubre. Y sí, sí que pasa. Porque muchas veces no son muy claros a la hora de decírtelo, exceptuando, porque, o sea, exceptuando los que son serios, pero hay mucho pirata también en ese sector. Y como el seguro no. Para mí es una apuesta contra ti mismo, ¿sabes? Cuando coges un seguro es por si yo fallo. Como es una apuesta contra ti mismo, mucha gente dice, bueno, no les va a pasar nada. Y hay gente que es verdad que no pasa nada hasta que te pasa. Pues sí. Y en ese es el momento que te quedas vendido, porque y si pagan es después de juicio y después igual llega tarde el dinero. Muy tarde. Muy tarde. No, lo digo porque, porque ojo, porque Sí, sí, es sí. importante dentro de la empresa el tener esos checklists, esas auditorías que luego te van a servir para decir, sí, mira, que además tengo una empresa externa que me ha auditado, tenía esto, tenía lo otro, tenía... Y analizar mucho el contrato. Y yo creo que los mejores amigos de la ciberseguridad son los abogados y la gente de comunicación. La gente de comunicación es muy importante porque cuando tengas un incidente, lo que suelen hacer los actores es liderar el relato e intentar dejarte mal. Tienes que contrarrestar, tienes que tener un plan de comunicación, pues si pasa lo peor. Tú tienes que tener enterado a todo el mundo. Ya no solo en el aspecto legal que tenemos que hacer notificación, sino a tus clientes y proveedores.
¿Quieres añadir alguna cosita más respecto a lo que hemos hablado de la ciberseguridad que te gustaría puntualizar, añadir? No, yo creo que si se despierta alguna duda por parte de alguien que nos vea, pues tengo redes sociales, me pueden preguntar. ¿Das formación a través de tu web? ¿Das formación a...? Tengo el curso para managers y directores que van con la asesoría durante el año que dura el curso. No es un curso muy grande porque alguien que no tiene... Es un curso que se puede empezar en cualquier momento. Sí, son 2 horas, tampoco te va a llevar toda la vida. El curso es un poco que tengas las bases, las bases fundacionales, pero luego cuando tengas dudas de proveedores o de tecnología, pues tienes acceso directo a mí y se te contesta. Hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados al final, que es ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da a ti la felicidad? La felicidad para mí es la tranquilidad, al menos en este momento. Busco estar tranquilo, eso es lo que me hace feliz. Intentar volver un poco a ese momento de la vida que no tenías tanta prisa y que no sabías valorar. Como te dedicas a la ciberseguridad, si tú duermes tranquilo, tu empresa también. Sí, pero por eso me pagan, supongo, pero no es la primera vez que me digan, bueno, estás tú y yo, ya, pero yo no veo todos los paquetes de la red, pero bueno, si se hacen las cosas bien y se tiene el apoyo de la dirección, que en mi caso tengo la fortuna de que sea así, se puede dormir más o menos tranquilo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.